Frecuencia educativa. Para mí es un día súper especial porque está con nosotros el profesor Antonio Pérez Esclarín. Antonio Pérez Esclarín, si puedo resumir todo su gran currículum, lo voy a hacer en breves minutos. Él es pedagogo, filósofo, educador, formador de formadores, esa expresión, y yo puedo decirles a todos mis oyentes y televidentes que Antonio Pérez Esclarín, cuando yo lo escuché la primera vez en la ciudad de Maracaibo, ahí me cambió la forma de entender la educación, porque la educación se habla es con pasión, se habla con cariño. Él ha sido, bueno, un hombre de fe y alegría porque ha sido una persona que irradia la fe, irradia la alegría, pero también ha sido uno de los pilares fundamentales de esa organización que ha nacido en Venezuela, pero que ha inundado de esperanza no solamente a Venezuela, sino en América Latina, África, y ahora está en todo el mundo. Y él ha sido parte importante de esa organización, director del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, parte del proyecto de formación de educadores, profesor de la Universidad Simón Rodríguez, investigador, escritor, y además de eso, venezolano, esos venezolanos que pueden hablar de Venezuela. Podemos estar aquí hablando de Venezuela 5 días seguidos. Yo pronunciando muy poco, pero el profesor Esclarín puede hablar de Venezuela, pero no de la Venezuela turística, de la Venezuela profunda, de la Venezuela de adentro, de esa Venezuela de montaña, esa Venezuela de barrios, esa Venezuela de urbanización, esa Venezuela de playas, de llanos. Entonces, una persona que conoce al rostro del venezolano, una persona que sabe de dónde, cómo piensa el venezolano. Y para mí es un honor tenerte acá, profesor Antonio. En algún momento te voy a pedir que si te puedo tutear. Para mí es un honor tenerte aquí y poder escucharte y que nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan escucharte. Y te voy a dejar una primera pregunta, ¿no? Porque para mí es fundamental que, siendo tú uno de mis maestros, ¿cuáles son los desafíos de la educación en este momento? Y gracias. Sí, una gran pregunta, y gracias por toda esa introducción donde me has puesto por las nubes. Yo suelo decir con Saint-Exupéry que lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Y como tú me ves a mí con los ojos del corazón, pues ves así, me ves de un modo casi idílico, pero muchas gracias por eso. Sí, yo sí creo que son muchos retos de la educación, sobre todo que se han hecho más evidentes en esta pandemia. En primer lugar, tenemos que garantizar educación a todos, porque la pandemia ha excluido a muchísimas personas. Y hay el gran peligro, además de que la educación, en vez de ser un derecho fundamental, base para todos los derechos o los otros derechos, se convierta en una mercancía. Por eso en estos retos, en estos momentos, hay que garantizar una educación pública de calidad, que llegue a todo el mundo. Por eso es fundamental, porque te digo, toda esta pandemia ha demostrado la vulnerabilidad, pero también las tremendas diferencias, la brecha digital, donde más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet, donde cada día se ve más difícil acceder a un mínimo de educación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de una vez por todas, tenemos que acabar con esa educación bancaria, repetitiva, donde se enseña a repetir respuestas a preguntas que los alumnos nunca se han hecho y no les interesa, y más bien fomentar una pedagogía crítica, autocrítica, de analizarse, quién soy yo, cómo quiero ser yo. Yo trabajo mucho el proyecto de vida. Los seres humanos somos los únicos que podemos decidir cómo ser. La vida es un viaje y cada cual decide su destino. Tú puedes ir a la cumbre o tú puedes ir al abismo. Tú puedes hacer de tu vida un jardín de flores o puedes hacer un estercolero. Por eso la humanidad
viven los demás y la gente cuida para los demás. Por eso, esa pedagogía crítica, autocrítica, una pedagogía que nos enseñe no a repetir información, sino nos enseñe a aprender permanentemente, a comprender, porque si no hay comprensión, no hay reaprender. Por eso un aprendizaje es comprensión y es emprendimiento. Y sobre todo, que es el tema que a mí me apasiona y que es en definitiva el tema de todos mis libros, porque yo he escrito muchos libros, pero en definitiva siempre asumo todo con lo mismo, desde distintas perspectivas, que educar es humanizar, que educar no es instruir, educar es formar personas, educar es cincelar corazones, educar es ofrecer los ojos para que los alumnos se miren en ellos y se vean bellos, valorados y queridos. Los educadores somos los parteros del alma, los padres dan la vida, padres y educadores juntos tenemos que dar sentido a esa vida. Por eso educar es ayudar a cada persona a potenciar sus posibilidades. La mayor parte de la gente nace, crece, vive, muere sin atreverse a planificarse a sí mismo. La mayoría de la gente no vive, es vivido por los demás, es vivido por el que dirán, es vivido por las modas, es vivido por las propagandas, es vivido por los políticos. Y cuando educar es ayudar a cada persona a que agarre las riendas de su vida y se proyecte a lo que quiere ser. Por eso educar es en definitiva ayudar a cada persona a conocerse. Ya desde los filósofos griegos, en el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, es la base de la sabiduría. Hoy hemos explorado el espacio externo, hemos ascendido a las últimas cumbres de los montes, estamos explorando el espacio, hemos descendido a las profundidades del océano, pero cada día tenemos más incapacidad de entrar dentro de nosotros mismos. Es lo que yo trabajo en mi libro Inteligencia Espiritual, un poco que no tiene que ver con la religión, sino esa interioridad, ese cultivo del ser, ese asumirme como pregunta, es entender la vida como un proyecto que yo me voy haciendo, que yo voy viviendo, que cada momento es irreemplazable. Y eso para mí, como te digo, es el reto de la educación. Es decir, porque hoy se instruye mucho, porque hoy queremos que el problema es dotar de computadores. Muy bien, eso es un instrumento, pero no podemos obviar que educar es hacer personas y ciudadanos capaces de construirse y construir un mundo mejor. Por eso el objetivo último, y en estos momentos más. Sí, profesor, de los retos de la educación, y como usted menciona allí en su primera reflexión, es pasar o abandonar la escuela medieval, de esa escuela mecanicista, y luego de la escuela preindustrial, que es aún más complicada el deterioro que existe, porque no enseñamos a los estudiantes a pensar. Y los profesores se han convertido en unos mediadores del conocimiento y no en ser promotores del pensamiento crítico. ¿Cómo hacer para convertir una escuela preindustrial que forma bajo una concepción mecánica a una concepción donde el estudiante sepa cómo es su rol como ciudadano, cómo es su rol como desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de sensibilidad? Estamos conversando con el profesor Antonio Pérez Clarín, él se encuentra desde la ciudad de Madrid. Pues sí, tío, tú estás tocando el quid fundamental de la educación. Hoy se habla mucho de aprender, pero se olvida que lo fundamental es aprender a desaprender, aprender a cambiar esos modelos, esas estructuras que nos han introyectado, esa concepción de una escuela, como tú dices, mecanicista, que enseña a transmitir una información, además una información que no tiene sentido. Hoy día no tiene sentido esa educación bancaria caletrera, esa educación googleable. Es decir, hoy la información nos persigue, no tenemos que buscar la información, más bien estamos intoxicados de información. Uno desde que se para está todo el día bombardeado por información, que si el Twitter, que si el Facebook, que si el Instagram, que tal. Pero el gran problema es cómo procesar esa información, cómo movernos con pasos críticos
para poder analizar esa información que nos llegue, porque en definitiva estamos informados, pero cada día somos más ignorantes y menos sabios, porque sabio no es el que tiene muchos conocimientos, sino el que sabe utilizar el saber para vivir plenamente y para dar vida. Por eso insistimos, hay que cambiar ese modelo pedagógico hacia una pedagogía que enseñe a analizar, que enseñe a pensar, que enseñe a cuestionar. Hoy no pensamos, las falsas noticias, los bulos, el Twitter es a veces una cloaca de informaciones falsas. ¿Cómo hacer para ayudar a la gente a pensar? Como decía Unamuno, muchos utilizan la cabeza como los toros, no para pensar, sino para embestir. Y muchos utilizan la cabeza para ofender, para atacar, para agredir. Y no somos capaces, por eso este mundo es tan superficial, lleno de información, pero cada día más superficial. Vivimos una cultura trivial del chisme, del rumor. Por eso, ¿cómo hacer un alto en el camino? Y plantearnos que la educación tenemos que volver fundamentalmente al análisis, al cuestionamiento, a las herramientas de aprendizaje que se están olvidando, que son y siguen siendo, con tecnologías y sin ellas, lectura, escritura, pensamiento lógico, matemático, trabajo en equipo. Es decir, la lectura. Yo suelo decir, las escuelas enseñan a leer, pero no educan para la lectura. No hacen alumnos lectores, lectores autónomos, lectores críticos. Si de nuestras aulas salieran alumnos lectores, les estaríamos abriendo la puerta a la sabiduría. Es decir, porque todo aprendizaje supone una lectura, pero una lectura personal, crítica, no una lectura repetitiva. Y sobre todo, que es otro tema que creo que lo necesitamos mucho, la escritura. La escritura es el principal medio para enseñar a pensar. La escritura es el que te ordena el pensamiento. Si tú quieres saber lo que piensas, escríbelo. Detrás de muchas resistencias a escribir es porque tienes las ideas confusas. Y la escuela nuestra no enseña a escribir, enseña a copiar, enseña a reproducir, enseña a repetir, pero no enseña a pensar, a expresar el propio pensamiento, a analizar las informaciones que me dicen, a comunicarme. No comunicar en el sentido de que yo tengo algo que decir, escuchando al otro y a través de un diálogo construimos la nueva verdad. Porque hoy día repetimos cosas, nos ponen en la boca lo que dicen nuestros líderes o la gente que piensa como yo. Por eso yo también junto a eso estoy trabajando mucho, que me parece fundamental, todo lo que es la escucha. En Venezuela no escuchamos y esa es la gran tragedia. Si yo solo escucho al que piensa como yo, no estoy escuchando, me estoy escuchando a mí mismo en el otro. Escuchar viene del latín, auscultare, un término que se lo han quedado los médicos. Los médicos auscultan, es decir, supone atención y comprensión para ayudar. Por eso escuchar es tratar de entender al otro, de ponerme en sus zapatos, por qué piensa así, para entrar en un verdadero diálogo de saberes, donde nadie tenemos la verdad se va haciendo, se va construyendo y la verdad se sabe si realmente resulta una verdad propositiva, una verdad que da vida. Como decía Unamuno, tu verdad, no, la verdad, deja la tuya y ven conmigo a buscarla. Así es, profesor. Uno de sus libros que se llama Educar para Humanizar es importantísimo porque está dándole ese contexto. Lo que usted está hablando es poder llevar la educación a otro plano, llevar la educación a verdaderamente a desarrollar al ser humano como un ente individual, como un ente social, que sea capaz de cambiar su entorno y capaz de transformarse. En este momento en pandemia hemos vivido un año donde hemos estado muy complicados las escuelas porque el plan educativo a distancia, así como usted dice, estamos abarrotados de Google, estamos abarrotados del control C y el control V. ¿Cómo educar para humanizar a distancia en este momento? Pues sí, es un gran problema. Es decir, yo sí añoro en la escuela presencial porque creo que es el lugar de encuentro, es el lugar de convivencia, es el lugar donde se construyen relaciones.
Y por eso tendríamos que hacer todo lo posible con las medidas sanitarias, por supuesto, necesarias, pero que lo antes posible volvamos a lo presencial. Porque es verdad que es muy difícil, en definitiva, comunicar eso que tú estamos diciendo y comunicar vida a través de las tecnologías. Pero, sin embargo, es mucho lo que se puede hacer. Si en vez de utilizar la pantalla como una especie de pizarrón o como una especie de texto, porque lamentablemente las tecnologías no están ayudando a un pensamiento más crítico, porque muchos las utilizan, creen que el problema es dotación de tecnología y se ha dotado mucho el esfuerzo tecnológico, pero no ha ido acompañado de un esfuerzo pedagógico para utilizar las tecnologías en un momento que ayude al otro a autorreflexionar. Por eso sí creo que tendríamos que hacer los ejercicios que enviamos, que no sean de repetir, que no sean tareas, sino que sean proposiciones, reflexiones sobre cómo vives en tu casa, qué cosas te preocupan, es decir, volver a esa pedagogía de la pregunta en vez de la pedagogía de la respuesta, porque los están atiborrados de tareas, pero donde en definitiva es otra vez a esa concepción bancaria repetitiva de una educación que enseña a repetir además informaciones que no tienen hoy mucho significado. Por eso sí creo que hay que pensar, y esto toca otra vez el tema para mí esencial, que es la obsesión de toda mi vida y a la que le he dedicado yo los 50, ya tengo 50 años en educación, 47 en Fe y Alegría y 13 en Jesús Obrero en Catia, en los Flores de Catia. Y o sea que este año estoy cumpliendo ya 50 años en educación, Caramba. pero toda mi vida la he dedicado a la formación de educadores. Pero yo, mira, Víctor, amigo, yo me siento fracasado. Ajá. Profesor. Yo me siento fracasado y luego vemos y luego repetir esta idea. Me siento fracasado en vender mi concepción de formación y de eso hablamos ahora. Sí, una de las cosas que usted hace mención y recalca de manera lapidaria y con mucha sentencia es que educar es un acto de mucho valor, de mucha valentía. En este momento hay que ser valiente porque tenemos que desechar fórmulas. Si el director de la escuela no es valiente o la directora no es valiente y los coordinadores no son valientes, no tienen coraje, no tienen ese ímpetu para transformar la cosa de esa escuela que nos enseñó a organizar muy bien o a ordenar cosas, pero no nos enseñó a pensar. ¿Cómo hacer para formar a los maestros en ese sentido? Tenga coraje, tenga valentía, cambie las cosas, haga que los niños piensen. Yo tengo un maestro en el colegio que lo admiro mucho, que es el profesor Félix. Él hace que los estudiantes hagan pan, que cultiven, y todo hecho a distancia, pero porque pone a los niños, los reta, y de sus casas empiezan a inventar, da clases de química haciendo pan. Entonces, eso es transformacional. Claro. Entonces, ¿cómo hacer o cómo sembrar esa semillita en los maestros? Sí, y estamos entrando en el tema que, como te decía, que es fundamental para mí y al que he dedicado toda mi vida, que es el tema de la formación. Empiezo a repetir contigo que si hoy se habla mucho de la necesidad de educar en valores, no se dice que hoy falta mucho valor para educar. Es decir, hoy día hace falta mucho valor para educar desde todas las perspectivas. En primer lugar, porque el maestro no puede vivir con el salario que está recibiendo y hace falta ser un superhéroe para no tirar la toalla. Pero en segundo lugar, hay que entender que hace falta mucho valor para educar precisamente porque necesitamos parir la nueva educación. Y eso supone valor de atreverse a emprender nuevos caminos. Y el emprender nuevos caminos supone una sensación a veces de pérdida, porque el problema es que estamos formados para repetir caminos ya hechos que muchas veces no llevan a donde queremos ir. En mi libro, que no está editado, en el que te acabo de decir que es Educar para una nueva humanidad, que es retomar las ideas del que tú has citado, educar para humanizar, y un poco contextualizando y en la COVID y todo eso. Yo digo, aparte, las partes fundamentales que yo digo, en primer lugar, un liderazgo, más que una gestión. Yo no hablo de gestión, sino necesitamos liderazgo
Yo me preocupa que ha penetrado mucho el tema de la gestión en la educación, donde necesitamos líder. Y líder es aquel que es capaz de promover el apasionamiento, la emoción en su gente. Líder es el que arrastra. Líder es aquel que es capaz de llevar a otros a donde no irían solos. Líder es aquel que cree en su gente y lo motiva. Líder es aquel que ayuda a surgir a los demás. Por eso, después de eso, yo hablo de 3 cosas que necesitamos en la formación de los educadores. En primer lugar, educadores apasionados. Es decir, nada se logra en la vida sin pasión, pero mucho menos en educación. Es imposible hoy día educar sin pasión. Es decir, sin pasión, sin entender, pero otra vez y aquí venimos. Y solo se apasiona, en primer lugar, si uno entiende lo que es educar. Si el problema es enseñar materia, eso no apasiona. Y ese es el error de muchos que quieren sustituir a los maestros por cualquiera. Cualquiera puede enseñar a sumar, a restar, pero no os hace falta ser una persona muy especial para educar, para enseñar, y eso solo se logra con maestros apasionados. Yo suelo citar en mis escritos mucho a Albert Camus en su novela póstuma, El primer hombre, que él recuerda a los maestros de su infancia y dice, la mayoría de ellos nos enseñaban cómo se ceba un ganso, preparaban una serie de alimentos preelaborados y nos obligaban a tragárnoslo. Si no queríamos, nos obligaban mediante la amenaza del examen. Es lo que hacemos nosotros. Si los alumnos no están motivados, mañana examen. Y la gente se tiene que meter un puñal para responderles. Y dice, pero había uno, Monsieur Germain, que provocaba en nosotros el hambre de aprender. Dice, sus clases eran apasionantes. Y eran apasionantes porque él era el que más disfrutaba en la clase. Porque él era un apasionado de la educación. Él nos comunicaba esa pasión que vibraba en su corazón. Por eso para mí es lo fundamental. Y aquí creo que hace falta, y las universidades están pelando, hace falta trabajar con los maestros la trascendencia de lo que significa ser educador. Esto que yo repito tanto en mis parábolas, que ya casi es un leitmotiv, que educar es algo mucho más sublime e importante que enseñar matemáticas, sino que educar es cincelar corazones. Que los Profesor, educadores, lo que antes, construimos eso. En primer lugar, eso. profesor, Maestros. En segundo, profesor. maestro. Usted habla usted está hablando y yo leyendo, preparando esta entrevista y me hice una investigación sobre todo lo que ha escrito, que hay que ver la cantidad de temas, pero todos tienen un hilo común, es decir, hay que formar, Sí. esculpir al hombre, hay que esculpir al hombre a través del niño. Entonces, una de las cosas que he visto, que sus libros, toda su obra engrana en este tiempo histórico que estamos viviendo. Así como pareciera que usted escribió esos libros pensando en un futuro que estaba allí, que iba a pasar y que de cierta manera nos ha puesto a pensar en que si seguimos como vamos, la humanidad puede entrar en un absoluto caos, ¿no? Y hay un libro que es Aprender es divertido. Aprender es divertido. Es como un déjà vu, para llamarlo de alguna manera. Hay 2 libros que vamos a hablar aquí, pero primero quiero tocar este, porque si los maestros van a buscar ese libro y lo buscan, y una de las cosas que yo le he dicho a mis maestros en mi colegio, lean a Antonio Pérez Clarín, porque Antonio Pérez Clarín tiene una cantidad de enseñanzas que son prioritarias para poder enseñar. Y aprender es divertido, puede servir para establecer las coordenadas de un plan educativo a distancia. Educar a distancia no significa a través de una pantalla de Zoom fría, sin ningún tipo de conexión, sino más bien poder potenciar mi trabajo como profesor a través de la pantalla, entendiendo todas las medidas de seguridad. Yo soy de la tesis que usted dice, yo creo en la presencialidad porque ese es el medio transformacional, pero hay que tener claro que hay que adecuar
todo el tema de instancias, porque si no lo adecuamos y no lo hacemos divertido, vamos a desconectar a nuestros muchachos que evidentemente viven en un mundo totalmente distinto al nuestro. Sí, sí, por supuesto, y empiezo con lo último. Es bueno que aclaremos. Hoy día no podemos vivir de espaldas a las tecnologías. Es decir, han llegado para quedarse y además pueden ser un instrumento extraordinario para comunicarnos, para intercambiar ideas, para ayudar a reflexionar, a cuestionar. Pero sí, es eso. Es ese maestro que genera. Por eso la segunda idea, que va muy unido a lo que estás diciendo tú. Yo he hablado de maestros apasionados. La segunda idea que yo estoy trabajando mucho es maestros investigadores. Es decir, yo estoy convencido que la educación será lo que decidan los maestros. Es decir, la educación no va a venir de las grandes instancias de pensamiento, no va a venir de los ministerios de educación. Cada maestro, si se asume como un obrero de la nueva educación, como un artífice de esa educación necesaria, y asume sobre todo, y aquí viene cómo concibo yo la investigación, que también le he trabajado en todas mis propuestas de formación, como una reflexión de la práctica de lo que yo hago, para adecuarlo a las intencionalidades, a lo que yo quiero y a los contextos, a la realidad de mis alumnos. Aquí está para mí la investigación. Que la investigación también se ha perdido en una concepción de esa investigación universitaria con camisas de fuerza, donde la investigación, en vez de ser un proceso de resolver problemas, se convierte en un requisito academicista, donde los alumnos salen de ellos sin ganas ya para nunca de investigar. Esos marcos teóricos, ese tal. No, investigar es problematizar. Investigar es realmente tratar de asumir la realidad de un modo cuestionado para aprender de ella y para ir transformando. Por eso la investigación es fundamental. El maestro investigador es aquel que está, bueno, de hecho ahora nos han obligado a investigar. Y dentro de esta pandemia ha habido maestros realmente muy propositivos, lo que tú decías de ese compañero que tienes en tu colegio. Es decir, las crisis, como ya lo decía Einstein, sacan a veces lo mejor de las personas. Las crisis son parteras del futuro. Por eso la crisis asumida creativamente, investigativamente, puede ser un insumo maravilloso para gestar lo nuevo. Por eso la crisis no hay que temerla. Lo que hay que temer es el miedo a no enfrentar la crisis. Y lo tercero, que es en definitiva lo fundamental, y donde te decía yo antes que me siento casi como fracasado, en vender, entre comillas, al gran público, mi concepción de formación. La gente entiende la formación como inscribirse en un curso, en un diplomado, en un posgrado, donde otro decide lo que tú tienes que estudiar y tú vas respondiendo al camino trazado por otros, por los profesores. La formación se limita sobre todo a información, a cumplir con una serie de requisitos académicos para irme formando. Y por eso decimos que estoy en formación. Para mí eso no es formación. Para mí formarse es construirse, inventarse, soñarse, llegar a ser esa persona que yo quiero ser. La formación para mí es transformación. Si el proceso de formación no me transforma como persona, no me hace más apasionado de la educación, no transforma mi práctica, no transforma mi escuela. Hoy día han proliferado los posgrados, cantidad de maestros tienen doctorado, pero la educación sigue siendo igual o peor que antes. Es decir, y esta pregunta debemos hacerla sin miedo, con dolor, porque yo tampoco acierto. Pero es verdad que a veces los títulos no nos forman en este sentido propositivo de irme construyendo yo en un gestor de la nueva educación. Y también lo he trabajado en muchos de mis artículos y libros, hay formación que deforma. Claro. Hay títulos que van a perder. Hay títulos donde la gente se sube en él como una especie de pedestal y desde la altura de su título empiezan a mirar a los demás de arriba abajo, porque yo soy magíster, yo soy doctor. Si ese título no te hace más humilde,
más sencillo, más cercano a tus alumnos, más colaborador, más miembro de un equipo. Ese título te deformó. Por eso, insisto, para mí formar es transformar. En primer lugar, transformarme como persona. Vuelvo a lo que decía antes. Asumir la vida como un proceso de autoconstrucción con los otros y para los otros. Porque para mí ese es el reto de la vida. Nos dieron la vida, es un gran regalo. La vida es impensable sin el otro. Somos seres de convivencia. Vivir es convivir. Pero para mí la dimensión más plena del ser humano es que somos para vivir para los demás. Es decir, la vida es un regalo para que nos regalemos para los demás. Por eso, para mí, el ideal del ser humano es vivir defendiendo la vida, vivir dando la vida, vivir gestando una vida cada vez más humana y mejor. Y para mí en eso consiste la formación. Insisto, en 3 dimensiones. Formarme como persona, formarme como ciudadano, formarme como educador, transformar mi centro educativo, transformar mis prácticas y lo que añadimos nosotros, los educadores populares, a transformar el mundo cada vez más inhumano. Sí, por eso, una de las líneas del famoso informe de Lors, la educación es un tesoro, educación que enseña. Uno de los aspectos que se está trabajando en muchos colegios es en ese proceso de formación permanente. Cuando hablamos de formación permanente, yo comparto su idea de que da como escalofrío, porque de repente, bueno, vamos a hablar de evaluación, vamos a hablar de principios epistemológicos, pero eso en realidad no hace falta. Lo que hace falta es conectarte con la persona, entender que esa persona en este momento tiene miedo, tiene angustia, está agobiado, y que a partir de allí, si tú no conoces a la persona, no puedes hablar de formación. Tienes que ser empático, tienes que conectarte con esa persona como ciudadano y luego pensar en evaluación, en planificación, en competencias, ¿no? Eso es lo que hemos hecho nosotros este último año en el colegio donde trabajo. Vamos a hablar con las personas, no vamos a hablar con el maestro. Luego tocaremos al maestro. Porque si no hablamos con las personas, no conversamos con las personas, no entendemos en qué estrato emocional está. Y por supuesto, si una persona está agobiada, ¿qué puede transmitir a los niños? No le puede transmitir nada, solo angustia. Entonces, fíjense, hay otro libro que a mí me encanta de usted, que es El valor de educar. En este momento, ¿cuál es el verdadero valor de educar? Bueno, pues es fundamental que la educación es la base de una nueva humanidad, que es el título de mi libro. Es decir, tenemos que entender hoy que en la sociedad del conocimiento, y yo por eso se lo digo siempre a los maestros, ante la crisis que vivimos, digo, no podemos ir contra la historia. La educación, todo el mundo te dice que es el medio fundamental para acabar con la violencia, para construir ciudadanía, para lograr un desarrollo sustentable. Las escuelas hoy día están ocupando el lugar de las fábricas en el siglo pasado. Por eso todo el mundo anda preocupado por la educación, porque es el instrumento fundamental del progreso y eso lo están entendiendo. Y por eso la tragedia nuestra de que la educación está como tan desquiciada o no se le da importancia. Yo suelo decir que a veces la gente para la construcción de un nuevo mundo, y se lo digo a los educadores somos mucho más importantes que los políticos, que los economistas y que los militares, porque nosotros somos los gestores de esas nuevas personas que a su vez serán capaces de gestar una nueva humanidad, un nuevo mundo. Por eso el valor de educar, pero por eso no el valor de instruir solo, porque hoy cuando hablamos de educar, toda la carrera en el mundo es para desarrollar una educación que vaya a la punta de la instrucción, de las nuevas tecnologías, de estar a la cabeza, pero descuidamos a la persona. Tenemos muchos superdoctores y superingenieros, pero que están raspados como personas. El gran reto es construir humanidad, personas humanas, personas, lo que tú dices, cercanas al otro, que se conmueven con el dolor del otro, de los demás. Mira, a mí me ha preocupado mucho, tú sabes, como has dicho al comienzo, estoy en Madrid, que tuve que venir no por gozo, sino por acompañar a mi hija en un tratamiento de cáncer, y me preocupa
cómo este mundo se ha reducido a una pequeña burbuja. Es decir, las noticias no solo no te hablan de los países, la pandemia, nadie dice qué está pasando en África o en Asia, tal y cual, sino que hasta se ha reducido. Yo le decía ayer a mi esposa, pero mira, estamos aquí, nos llenamos la boca hablando de la Comunidad Europea, pero todas las noticias solo te hablan de Alemania, de Francia, de Italia y de los Países Bajos. La Comunidad Europea, que son un montonón de países, nadie, pero es que yo en más de un año que llevo, yo no he oído una noticia de Polonia, de Hungría, de Rumanía, tal y cual. Es decir, el mundo se ha encerrado en su propio ombliguismo y por eso hay que construir otra concepción de ciudadano, una ciudadanía planetaria, una ciudadanía global, porque hay el peligro de una ciudadanía, de unas normas de convivencia entre nosotros en los países más de avanzada, pero olvidando la realidad de miles de millones de personas que no tienen posibilidad de una vida digna. Por eso lo de el Pacto por una Educación Global que está proponiendo su santidad Francisco, tiene que ser avanzar a una ciudadanía planetaria, que decía Edgar Morin. Somos ciudadanos del mundo y eso hay que trabajarlo mucho. Y la pandemia, yo pensaba que nos lo iba a enseñar, pero no nos lo está enseñando. Eso de que o nos unimos o nos hundimos, eso de que todos no podemos salvarnos solos. Mira, yo creía que de esta pandemia íbamos a salir mucho más, con una concepción mucho más universal, humanitaria, de pensar en el otro. No. Ha habido mucho heroísmo, y lo hay, porque las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, pero hay un desconocimiento y una ignorancia supina de las mayorías. No podemos olvidar, amigo Víctor, que el hambre es la peor pandemia, que ocasiona muchísimos más muertos que este virus. Y a nadie preocupa eso. Y esa pandemia se podría resolver muy fácilmente. Es decir, la humanidad actual está en posibilidad de alimentar si el mundo estamos 8.000 millones de personas, se calcula que más de 12.000 millones de personas podríamos alimentar. Pero no hay, porque hemos perdido eso, hemos perdido el sentido humano, fraternal, de convivencia, de que somos ciudadanos del mundo. No puede ser que porque uno haya nacido en un país tercermundista esté condenado a llevar una vida de ignorancia, una vida infrahumana, y que el mundo, entre comillas, desarrollado, no haya desarrollado la humanidad, que es lo que a mí me preocupa. Y es lo que yo digo. Y lo digo, el otro día lo dije, escucha esto, amigo. Lo dije en una charla en los colegios católicos, porque me preocupa eso. Si de nuestros colegios católicos, y era más bien una charla colegios católicos un poco de la high, de ahí salen alumnos eficientes y muy bien dotados, pero no desarrollamos en ello el sentido de solidaridad, pero práctica y trascendencia, estamos fracasando como educadores católicos. Así es. Hay que reflexionar a profundidad sobre muchos aspectos que debemos rescatar para tener una formación de calidad, una formación. No hablo de que el niño sepa sumar o dividir o restar, o que sepa la fecha, la historia de la independencia de Venezuela. Formar ciudadanos. Hay un libro, profesor, y yo quiero dedicarle este tiempo que nos queda a este tema en específico, que es la familia. Usted escribió un libro hace unos años que se llama Padres, Primeros y Principales Educadores. Ese libro es también profético, o sea, está allí puesto y te está diciendo, epa, aquí si usted no toma las riendas de su rol como papá, como mamá, porque hay como una especie de otro virus en el que yo soy amigo de mi hijo, en el que yo le tengo que dar todo, proveer todo, el mejor teléfono, la mejor computadora, los mejores zapatos. Y de eso no se trata de que la familia entienda su verdadero rol. ¿Qué le pudiera decir a la familia en este momento? Una familia que ya viene golpeada por temas económicos, viene golpeada por miedos, viene golpeada también por falsos paradigmas, falsos héroes que están allí, europeos. Yo creo que es fundamental hablarle a las familias en este momento a calzón quitado, como decimos en Venezuela, es decir,
Usted tiene un rol indelegable. Pues sí, sí. Creo que es fundamental y hay que trabajar con ellos ese papel de que son los primeros y principales educadores. Que la familia es la escuela más importante. Escuela de valores o de antivalores, porque los hijos aprenden lo que viven en la casa. Si en mi casa nos tratamos a gritos, los hijos serán agresivos y violentos. Si en mi casa despreciamos al que no es de nuestra raza, de nuestra condición social, los hijos aprenden a despreciar. Si en mi casa realmente tenemos una concepción de que el hombre es el que tiene derechos en la casa y la mujer está para el servicio y para la cama, pues estamos desarrollando una cultura machista. Si en la casa entendemos que realmente hay que cultivar el respeto, tenemos que respetarnos porque la familia es el primer lugar donde convivimos personas de distinta generación, de distinto género. Por eso, ¿cómo nos podemos tratar los que somos de un sexo diferente? Y al mismo tiempo hay veces hay abuelitos, hay niños pequeños, están los padres. ¿Cómo hacer que la familia sea un lugar de esa convivencia para que luego realmente eso se traslade a la sociedad? Porque, insisto, los hijos aprenden lo que viven y de ahí eso en primer lugar. Yo sí, lo he trabajado mucho, aceptar a los hijos como son, quererlos siempre, tener expectativas positivas de ellos, es decir, no compararles con nosotros, aceptar que tu hijo es único, irrepetible, es decir, nadie como él, es un don que Dios te ha dado. Y yo esto lo trabajo mucho, sobre todo en aspectos donde son creyentes. Es decir, no, tienes que entender que ese hijo tuyo, esa hija tuya, es primero que nada hijo de Dios, que lo ha puesto en tus manos, que Dios lo creó para ser feliz y lo ha puesto en tus manos para que tú le ayudes a cumplir esa misión que él tuvo cuando lo creó, es decir, ayudarle a desarrollar, a ser una persona plena, feliz. Mira, yo siempre digo, a ser niños felices es sembrar personas buenas. Si los niños son felices en la casa y luego también en la escuela, pues en definitiva tendremos una nueva humanidad. Es decir, detrás de cada persona violenta, detrás de cada persona agresiva, detrás de cada violador, hay un déficit, hay una herida de un desamor. Ese niño no fue amado o ese joven no fue amado lo suficiente o no fue amado bien, porque como tú asomabas, algunos confunden el amor con el capricho, con que a mi hijo no le falte nada, con que sobresalga, que tenga el último celular. No, es decir, amar es ayudar al otro a surgir. El amor es exigir, amar es ayudar al otro a volar, no genera dependencia. Amar va unido también al esfuerzo, nada se logra en la vida con esfuerzo. Y hoy día tenemos la tentación, sobre todo yo lo veo aquí en España, donde hay muy pocos niños que sean unos verdaderos como caprichosos, que en definitiva tenemos una generación de jóvenes que no saben para qué viven. Hay un libro famoso que yo lo cito en ese libro que se titula El pequeño dictador, que preocupa que en definitiva estamos haciendo niños dictadores, que a todos les decimos sí, que los consentimos. Ya hoy preocupa aquí, por ejemplo, la violencia de los niños contra sus padres, porque nunca se han atrevido a decirles un no. Y amar es también saber decir no, con cariño, con comprensión, pero poner límites, poner normas. Y eso hay que trabajarlo mucho con la familia. Yo por eso, últimamente, si bien me había dedicado a la formación de educadores, cuando entendí que es muy poco lo que podemos hacer los educadores si no contamos con el apoyo de la familia, yo me dedicaba en los últimos tiempos a dar muchos talleres, jornadas a los padres y salían muy agradecidos, porque ellos entienden otra vez, ellos son las primeras víctimas de la concepción de educación como instrucción. Incluso ahora con la pandemia se les ha puesto a los padres el papel de instructores de materias para los que no están preparados, porque para ellos educar es enseñar conocimientos a sus alumnos. Y cuando entienden que educar es ayudar a desarrollar las potencialidades de ese alumno y que ellos son los que deben moldear esa vida y ayudarla a desarrollar, hay un cambio copernicano. Y junto a eso, que no quiero que se me olvide, la necesidad de
padres y maestros trabajar juntos. No podemos seguir viviendo de espaldas. Esta coyuntura del COVID nos ha ayudado a trabajar, a encontrarnos, pero nos ha ayudado sobre todo a encontrarnos en apoyarnos en las tareas. Creo que el gran reto es seguir profundizando, aclarándonos todos. ¿Cómo quiero que sea mi hijo? ¿Cómo lo voy a educar? Y que haya una coincidencia entre los valores de la casa y los valores del colegio. Por eso tenemos que negociar con nuestros representantes qué valores, pero no que vamos a hablar de, porque todo el mundo te va a decir que quiero que mi hijo sea crítico, responsable, amable, generoso. Sí, no, todo el mundo. Recitamos valores, sino cómo los sembramos, cómo los vivimos. Porque en definitiva, otra vez, en la casa los niños aprenden lo que viven. Tú sabes, y están muchos de mis libros, pero lo quiero decir, porque que es la parábola que yo uso de los valores. Para evitar la mera recitación de valores. Es medio cómica, pero para mí es muy buena. Aquel señor, ya la conoces, tú me has oído varias veces, que sembró una semilla de mango en el patio de su casa. Y decía al hombre que me salga aguacate, que me salga aguacate. El hombre quería tener una buena mata de aguacates y abonaba su tierra. Y un día vio que la tierra se rajaba y que una cabecita verde empujaba la tierra para buscar los rayos del sol. Y dijo el hombre, ya me nació la mata de aguacate en el patio de mi casa y ahora todavía más. Le hacía un hoyito para que se retuviera el agua y la matica iba creciendo vigorosa. Y el hombre se acercaba a ella y le hablaba como un hijo, porque tú tienes que ser una buena mata de aguacate, no como esos mangos populacheros que crecen como un monte en los patios de la casa. Tú tienes que ser una buena mata de aguacate. Hasta que un día vio sorprendido que no era una mata de aguacate, sino que era una mata de mango. Y dijo el hombre, no entiendo, ¿por qué me harán esto a mí? Tanto que le dije que fuera aguacate y me salió mango. Recogeremos frutos de acuerdo a las semillas que sembremos, no de acuerdo a los discursos que echemos. Si queremos alumnos respetuosos, sembremos el respeto en la casa y en la familia. Y ahí otra vez, y quiero terminar con esto tal para que no se me vaya la idea, la necesidad de una siembra junta. Porque si en mi casa se empeñan en sembrar mandarinas y en la mía pues limones, los hijos terminan sin hacerle caso ni a la casa ni a la familia. No hay nada que suponga un mayor desequilibrio moral en un niño pequeño, que las personas que más admira son su mamá y su maestra, que le digan cosas distintas. Que la maestra le dice, tenemos que compartir, tenemos que dar, y que en la casa le diga, no muchacho, usted guarde sus cosas, y se le dan, dele más duro a usted. Que la maestra le diga, vamos a abrazarnos, vamos a perdonar, y la casa, mire, no seas tú. Y es que este tema es fundamental, amigo. Totalmente. Es fundamental, porque Totalmente. esto se trata, lo de la humanidad, por eso volvemos a la importancia tremenda de la educación. Así es, hay una ya para ir cerrando, profesor Antonio, yo quiero que usted nos diga dónde comprar el libro de José Gregorio Hernández en Venezuela, cómo hacerlo, cuáles son los medios electrónicos para adquirirlo, cómo poderlo conseguir. Y el último libro de Humanizar que está escribiendo, cuando sale, recordar las redes sociales que usted tiene, que está activo, su página web. Y por último, esto es mío, yo creo que usted me dé un regalo, que es la parábola del maestro Figueredo, si puede. ¿Cómo no? Porque ¿Y eso qué tiene? Esa parábola es tan rica y que en estos tiempos es fundamental desempolvarla. Sí, qué bueno, gracias, Gemma. A mí creo que cada día tiene más vigencia, sobre todo lo de sembrar esperanza. Voy por partes. El libro, mira, tú sabes la realidad de lo difícil que es editar en Venezuela. Y el libro lo ha editado San Pablo, pero en convenio con Colombia, porque era imposible. Y lo han traído a Venezuela, ya ha llegado, porque quieren que esté, por supuesto, para la beatificación de José Gregorio. Es un libro muy sencillo, es un libro ameno. Es un libro que yo pretendí que lo agarre el lector que no le gusta leer y no lo pueda soltar. Por eso es un libro, sí, de verdad, yo me he esforzado porque quiero que llegue a los que no les gusta leer.
Ese libro, según hablé hace un par de días con el padre encargado de la edición en Venezuela, lo están distribuyendo ya en las librerías San Pablo. de Paulina, Ah, ok. de San Pablo. Ok. Y si no ha llegado, llegará. Es como te digo, un libro sencillo, yo tengo mucha ilusión. Durante esta crisis de salud le hemos pedido mucho a la familia José Gregorio. Y bueno, tengo ilusión con ese librito que ayude sobre todo, como digo en la introducción, a vivir los valores de José Gregorio. De nada servirá que beatifiquemos a José Gregorio si no nos comprometemos a asumir los valores en nuestra vida de él. Es decir, José Gregorio no puede ser alguien que alabamos allá arriba si no nos comprometemos a seguir un poco una vida como él lo hizo. Es decir, eso me parece fundamental. Sí, estoy también cada vez más presente en las redes, mi página web cuelgo mis artículos, ahora he empezado en Instagram a tener como pequeños micros con imágenes muy bonitas de la primavera de aquí. Y bueno, sí, estoy haciendo ese camino. El Puede libro de mencionar, puede educar... mencionar, puede mencionar específicamente la página. Creo que es Sí, www.antonioperezclarín.com y la otra es Antonio Pérez Clarín, arroba Antonio Pérez Clarín, ¿no? sí, exactamente. Y el Twitter, @pesclarín. Pérez Clarín. En Twitter, @pesclarín, ¿no? Pero todo lo demás es como dices, Antonio Pérez Clarín. Sí, y bueno, lamentablemente el libro es Educar para una nueva humanidad. Por ahora estoy buscando editor. San Pablo me dijo que le encantó, pero que dadas las dificultades que hay en Venezuela, que van a ver cómo hacen tal y cual. Aquí yo lo propuse a Narcea, la editorial Narcea que me publicó Educar para Humanizar. Pero también me dijeron que les gustó, bueno, eso a lo mejor hay que decirlo para no defraudar al autor, pero que en este momento, con la pandemia, que los maestros, más que gran reflexión humanizadora, lo que buscan son recetas y fórmulas, porque yo siento que aquí la educación también está muy transmisiva, ¿eh? No creas que España tiene una buena educación. Es decir, todo este tema de lo humanizador, también. Ahí el problema es dar clases, dar materias y tal igual. Y me dijeron que por ahora no. El Seguiré síndrome tocando de la alguna puerta. casilla vacía, ¿no? El síndrome de que tengo que dar un objetivo, el contenido y tengo que poner una nota. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Yo aquí veo a veces y veo a los alumnos y es una educación también sigue siendo muy transmisiva, muy bancaria y donde el modernismo es modernizar las estructuras externas, modernizar los espacios, pero no entender esta nueva concepción de la educación. Sigue siendo como muy pequeña todavía a mi modo de ver. Y bueno, sigo produciendo, como te decía antes, ha sido para mí un año muy productivo. A eso han tenido mis artículos semanales en varios periódicos que me los publican, que los cuelgo también en mi página web. He tenido 2 veces por semana lo que se llama una palabra oportuna, que me lo pasa la red de emisoras de Fe y Alegría, un poco como un micro sobre reflexión, sobre espiritualidad, sobre interioridad. Y bueno, he trabajado mucho a nivel de la federación, donde estamos, como decías tú antes, en 23 países de América Latina. He tenido que entrevistar a todos los directores de todos los países para hacer un poco la memoria federativa de qué ha hecho Fe y Alegría en este año tan difícil en todas partes. Por eso he trabajado como mucho, porque definitiva, digo, me ha ayudado. Además, yo no sé estar sin trabajar. Decir, yo suelo decir que uno tiene derecho a jubilarse del trabajo, pero no de la vida, porque uno mientras vive está siempre en posibilidad de hacerse mejor. Decir, todos, tú, el niño que acaba de nacer, el joven, yo, lo único que tenemos es el presente. Y lo importante es vivir este presente de un modo positivo, de un modo que merezca la pena. Bueno, y ahora, pues, a petición tuya, que yo también lo admiro, el maestro Figueredo. No había fiesta en el llano que no fuera alumbrada por los dedos mágicos del arpista Figueredo. Sus dedos acariciaban las cuerdas y brotaba incontenible el ancho río de su música prodigiosa. Se la pasaba de pueblo en pueblo, sembrando la alegría,
poniendo a galopar los pies y los corazones de la gente en la fiesta inacabable del joropo. Él, sus mulas y su arpa, por los infinitos caminos del llano. En una mula él, en la otra mula el arpa, cubierta con un plástico negro, para soportar los terribles chaparrones del invierno llanero, que como magistralmente describe el poeta Lasso Martí, el llano es una ola que ha caído, el cielo es una ola que no cae. Qué maravillosa descripción poética del invierno llanero. El llano es una ola que ha caído, todo está inundado, las vacas avanzan penosamente con el agua hasta el pecho, y el cielo es una ola que no cae, que no termina de caer. Llueve, llueve, y sigue esas nubes negras preñadas de una lluvia incontenible. Pero también en verano, cubierta con el plástico negro, para soportar los gritos de ese sol llanero infinito que reseca la tierra, la raja, la cuartea. Si tú recorres el llano al final del verano, puedes escuchar los lamentos de la tierra herida por la sed. Una tarde, tenía que cruzar un morichal espeso. Morichal es un bosquecito de palmeras en el llano. Y ahí le estaban esperando los cuatreros. Le atacaron, lo golpearon, lo dejaron semimuerto en el camino y le robaron el arpa. A la mañana siguiente pasaron por ahí unos arrieros y encontraron al maestro Figueredo cubierto de barro, de heridas, de sangre. Lo recogieron, le limpiaron las heridas, lo curaron. Y cuando al rato lograron que volvieran, sí le preguntaron: ¿qué pasó, maestro Figueredo? ¿Qué pasó? Y él, haciendo un esfuerzo sobrehumano, logró decir: me robaron las mulas. Volvió a hundirse en un silencio que dolía, hasta que ante la insistencia de los arrieros que seguían preguntando, logró empujar contra sus labios rotos, amoratados, unas nuevas palabras para decir: me robaron el arpa. Parecía que era imposible que dijera más nada, y de repente el maestro Figueredo se echó a reír. Era una risa que no pegaba de ese rostro hinchado, amoratado, que parecía una estampa del dolor y de la cruz. Y de en medio de la risa, el maestro Figueredo dijo: pero no me robaron la música. Que no nos roben la música, que no nos roben la ilusión, que no nos roben la esperanza. Nunca se da tanto como cuando se da esperanza, y no hay peor ladrón que el que roba la esperanza. Muchas gracias, profesor Antonio Pérez Carín, desde Madrid. Para mí es un honor haberlo tenido acá en Frecuencia Educativa. Que Dios le conceda la bendición a su familia, a su hija y a usted, para que pueda seguir regalando todas estas enseñanzas a la educación, no solamente de nuestro país Venezuela, sino del mundo. Se le quiere mucho. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, y siempre a la orden. Por eso tú empezaste diciendo de que te tomaste No, feliz de poder echar una mano. Si yo vibro comunicando mis ideas de educación. Por eso, gracias por haberme permitido esta imagen, esta virtualidad para llegar a cierta gente. Gracias. Gracias a ti. Vamos a la orden. Hasta luego. Bueno.